traía. En Guatemala, después del enfrentamiento armado, hay un tejido social que está roto por completo, donde hay falta de confianza, no confiamos uno en el otro, no tenemos esa posibilidad de decir, ok, no me importa si él piensa un poco más a la izquierda que yo, puedo sentarme con él y conversar. Bueno, pero esto sucede después de cualquier lados. país cuando ha desarrollado un conflicto armado. Ocurrió Correcto. en España, la posguerra fue muy prolongada. Recordemos que en mi país hubo 40 años de una dictadura franquista, que fue un paso, la transición costó años y costó entender. Sobre todo, yo creo que hasta que la cultura caló y permeabilizó las capas sociales medias y medias bajas. ¿Qué es lo que te está pasando hoy en Guatemala? O sea, estás empezando a ver esa oportunidad. ¿Cuánto puede afectar o no todavía una elección como esta? Puede ser que sea muy tarde para esta elección, pero estás empezando a encontrar sectores de población que tal vez así, en una sobremesa, hablaban de esto constantemente. Sí. Y lo hablaban con los amigos, Pero con no los que eran son activos. iguales. Pero no eran Y activos. con los que son iguales a ellos. Entonces muchas veces coincidías. Pero cuando sales a un parque, como sale en esa manifestación, y te encuentras personas que aunque tienen algunas cosas en común, que están en contra de la corrupción, Tienen muy pocas cuando afines. empiezas a buscar en qué sí coinciden y cómo se combate la corrupción y cuál es el siguiente paso, ya desde ahí empiezas a tener un poco las diferencias. Por eso, incluso procesos como el de Podemos en España tardó tiempo. Mucho. Y tardó tiempo que se transformara de ese movimiento de indignados a un mecanismo de acción política, como Igual lo que es Podemos, Ciudadanos. o como lo es Ciudadanos. Que tienen Ciudadanos cortes totalmente diferentes. y que se separan un poco justamente en el cómo poder enfrentar esa indignación. ¿Tú consideras que hemos tenido en Guatemala una pérdida de confianza en las instituciones? Hemos perdido confianza en las personas y las instituciones son personas. Hemos debilitado sustancialmente la institucionalidad. Y aquí hay un tema curioso porque muchos de los quienes hoy están reclamando que hay un Estado débil y que no logra, por ejemplo, tener un ministerio público o un organismo judicial o una contraloría que vayan contra los corruptos, son muchos de los que en su momento atacaban y decían que querían un Estado pequeño y un Estado débil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque les convenía Claro. a sus intereses en ese momento. Hoy que el modelo de corrupción nos está comiendo en el sistema, muchos estamos gritando por un sistema de un Estado más fuerte y que tenga una institucionalidad que pueda combatir esto. Cuando tú ves países como Italia en su momento, cuando tuvieron los magistrados antimafia, que lograron romper esto, lo lograron hacer porque había un sistema judicial fuerte. Sí, potente, unido, en su mayoría unido. El caso de Colombia, Sí. el mismo que hoy está como comisionado acá de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, fue uno de los magistrados principales que votó todo el esquema de la narcopolítica y de la parapolítica y se hizo de una estructura, de un organismo judicial muy fuerte, muy potente. Acá no tenemos un organismo judicial fuerte, tenemos un ministerio público en transición tratando de fortalecerse y de ahí deriva la necesidad que existe una CICIG que acompañe ese proceso porque no tienes una institucionalidad que logre soportar la fragilidad de Estado que tenemos. Y realmente ha habido mucha controversia, primero Con hace respecto unos a CICIG. años, con respecto a la CICIG. Lo que a mí me da miedo en este sentido, y es que cuando ocurren este tipo de manifestaciones, es que se erijan salvapatrias. Los salvapatrias nunca han sido realmente un ejemplo a seguir posteriormente y han terminado en procesos dictatoriales. ¿Tú cómo ves la situación en este sentido en Guatemala? ¿Tiene ya el grado de madurez Guatemala democrático como para que no vuelva a venir ningún otro salvapatrias? A ver, en este momento hay un proceso y un concepto que yo he discutido mucho que es ¿quién es la reserva moral de Guatemala? ¿Dónde está esta reserva moral? Si tú volteas a ver hoy esa manifestación, muy inteligentemente los organizadores dieron un paso atrás. Y el protagonista era el ciudadano. El protagonista no era un líder con un nombre y apellido. Eran manos el protagonista blancas. el protagonista era el ciudadano que llegara y se acercara. No había una plataforma, no había un escenario, no había un equipo de sonido, no había un color que te hubieran designado a llevar, y no había pancarta o no había un mensaje básico que todos estaban obligados a llevar. Cada uno podía llevar el mensaje que considerara. Y eso permitió que se llevara a cabo este tipo de movimientos. Yo he planteado, y es parte del que tú decías, bueno, ¿quién es Quique? Yo tengo un concepto, un modelo de lo que es el estilo de liderazgo que necesitamos para sacar adelante Guatemala. Y tiene 4 características básicas y es parte de lo que se necesitaría poder buscar. El primero es una persona que se despoje del yo.
O sea, que no esté pensando en sí mismo, Claro. que es el dictador, el egocéntrico. Obviamente. Es alguien que se despoje del yo. Claro. El Que piense en el segundo, pueblo, que es el el segundo es una origen. persona que actúe con humildad, o sea, que esté dispuesto a servir antes que esperar que le escuchar. sirvan a él. Y a escuchar. Te involucra esto, la Y a humildad escuchar. te involucra esa parte. El tercero es un tema donde esta persona tenga la capacidad de poder ir más allá de lo que es su obligación, Claro. que dé la mía extra, digamos. Compromisos. Y ese es el compromiso que te requiere. Compromiso. Y el último es que enseñe con el ejemplo. Claro. Que no sea alguien simplemente que esté predicando o que esté diciendo cosas todo el tiempo, sino que tú cuando lo ves actuar en diferentes ámbitos, ves que es un reflejo de esa persona que quisieras. Volvemos otra vez a los valores. Esto realmente no es ni de rojo, ni azul, ni verde, ni colorado. Los valores es una... Integridad. Claro. Es una serie de normas que quizá no están escritas, pero que te las da tu madre con la leche. O sea, surgen desde la casa, desde la cultura más básica. El respeto, la protección, la tranquilidad y la seguridad, la alimentación, el cuidado y la libertad, teniendo muy en cuenta que la libertad mía termina donde empieza la de enfrente. Porque este es el grave problema de confusión de libertades, que es otro de los temas que últimamente tú has estado mucho debatiendo también en redes sociales. Y es en cuanto a la libertad de expresión. ¿Dónde empieza la libertad de expresión y dónde termina la libertad de expresión? Yo creo que cualquiera tiene la libertad de poder expresarse de cualquier otra persona, porque ese es el punto básico de la libertad, es esa libertad de expresión. Es criterio de cada uno poder determinar dónde y cuándo llega el límite de hasta dónde tú puedes llegar. O sea, hasta dónde crees tú que ya estás insultando o estás impactando negativamente a alguien más. Pero aquí se generó el dilema, por ejemplo, en que quién tiene el criterio de establecer si algo es discriminatorio o si algo es racista. No es el que lo está diciendo, es el que lo está recibiendo. Claro. Entonces, claro. yo digo, no es que yo no lo dije con ese sentido, es que no importa No en qué importa. sentido lo dijiste. Si quien está siendo afectado se siente impactado negativamente por eso, tú eso debes entender, claro, porque es una ofensa y que eso es lo que no debieras hacer. Pero se pone un límite porque en Europa principalmente se ha planteado el límite en que tú no puedes atacar a alguien por su etnia, que eso le hemos denominado racismo. En Europa en particular, tú no puedes atacar a alguien por ser judío, por todo lo que pasó en Europa por el tema antisemita. Pero si tú sí puedes atacar a alguien por su forma de pensar políticamente o por su forma de pensar religiosamente. Esos son campos que sí están abiertos a la crítica o al ataque. Y hasta ahí ha puesto Europa los límites. Guatemala le ha costado mucho todavía ese proceso. Vivimos en una sociedad que es predominantemente racista, excluyente hacia ciertos grupos étnicos, y entonces ya lo hacemos de forma natural, de forma de costumbre, y entonces nos cuesta ver que estamos siendo racistas o discriminadores con nuestras actitudes. Y ese es un proceso que va a tomar años, poder romperlo conforme siguientes generaciones se vean realmente como iguales con cualquiera que esté alrededor, sí, y no dependiendo de una situación étnica o incluso lingüística. Y volvemos a ese tema básico que es la cultura, ¿verdad? Yo creo que el mayor, y desde aquí me gustaría decir algo en ese sentido, creo que el mayor reto de cualquier partido político, de cualquier gobernante en países como el nuestro, es hacer que la cultura penetre, porque es de la única forma en la que el país va a progresar, teniendo realmente acceso a la cultura y teniendo una forma de que las personas se sientan cada día mejor y sean capaces de resolverse la vida y no tengamos el paternalismo sobre los trabajadores, ¿verdad? Yo aquí he planteado un poco un concepto que se llama ciudadanía antes que nación. Claro. Y digo ciudadanía antes que nación porque muchos hablamos de la infraestructura, de lo que deben ser las ciudades, los temas de transporte, la logística y demás. Y eso está muy bien, pero si no tienes una población que esté consciente que además de tener derechos, tiene obligaciones tanto con el Estado como con los demás, vas a estar constantemente pidiendo solo lo que te toca sin estar aportando lo que también te corresponde. Pero con ejemplos como los que hemos visto con lo de la SAT, destruye cualquier capacidad del ciudadano de querer realmente contribuir a las arcas del Estado. Pero si tú revisas eso y ves quiénes cometen los abusos, volteas a ver al funcionario de alto nivel o al político incluso, pero hay profesionales.
que se prestan para poder haberlo hecho. Abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, dependiendo si es construcción o si es en el tema de impuestos en la SAT. Tienes sindicalistas, porque había líderes sindicales involucrados en esta red. Tienes gente que es de cualquier parte de la sociedad. El problema es que ha penetrado mucho, la corrupción ha ido bajando hasta niveles de ventanilla, como digo yo. O sea, hasta el nivel de la ventanilla ha bajado. Pero tienes el problema de que ¿dónde fue? ¿Viene de arriba para abajo o es un reflejo o simplemente una realidad de cómo es nuestra sociedad? ¿Es nuestra sociedad un poco así? ¿Es nuestra sociedad un poco la que es permisiva con esos actos de corrupción o partícipe de ellos? Y yo para último, para terminar en esta entrevista que yo podría estar contigo horas. De hecho, estoy con él horas, aunque ustedes no lo sepan y él tampoco, por la mañana, porque le escucho todas las mañanas siempre que puedo. Y, Quique, para terminar, este es un programa que trata de dejar un poco recetas para la vida. Yo quiero que nos des cuál es la receta, o qué receta sería para ti, esa receta mágica del ciudadano o de la persona que tiene que vivir en armonía en la ciudad con el resto. No sé si manejas algo. Yo creo que tiene que ver solo con dos cosas básicas. Uno, tienes que estar dispuesto a dar más de lo que esperas recibir. Claro. Y una vez estés dispuesto a hacer eso, hacer lo mejor que puedas con lo que te tocó. A veces en un juego de naipes no te toca escoger qué naipes te van a tocar. Te toca jugar la mejor partida que puedas con los naipes que te tocaron. Y es un poco lo que nos pasa acá. Entonces, poder estar dispuesto a dar más de lo que quisiéramos recibir, pero especialmente estar dispuesto a dar todo lo que puedas con el juego de cartas que te tocó. Bueno, Quique, ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Gracias por haber venido a esta humilde casa a comer y, bueno, para endulzarte un poco el día. Y como yo sé que tú eres de buen llantar, como dicen en mi tierra, aquí están estas magdalenas que con mucho gusto están hechas para ti. La próxima vez, Quique, tengo que hacer como mínimo una docena, ¿verdad? Porque para la familia. Claro, para la familia. Claro, lo siento, chicos. Pero gracias, Quique, gracias por haber venido. Gracias. La receta de hoy, con mucho gusto. La honestidad es la mejor política. Benjamin Franklin. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les invito a que me sigan en el siguiente programa con una entrevista a un hombre fascinante, Raúl Cruz Molina, director de Unicar. Y por supuesto una deliciosa receta. Choco con papas. ¡Uf! De muerte lenta, seguro. Con el patrocinio de... Guatevisión.